Señoras, señores, es un gusto reencontrarnos con ustedes. Arrancamos una nueva entrega de 3356. El proyecto de ley integral para personas trans ya tiene estado parlamentario desde finales del año pasado. Uno de los aspectos más polémicos de este proyecto tiene que ver con todos los procedimientos que se habilitan para el tratamiento, para tratamientos hormonales integrales y para las intervenciones quirúrgicas totales o parciales. En el programa de hoy vamos a hablar de la denominada transición de género, que es un asunto clave de esta ley y que es la que ha generado más polémica. Vamos a ver un informe que presenta el asunto y ya ingresamos directamente en este tema aquí en 3356. El proyecto de ley integral para personas trans ingresó al Parlamento a finales de 2017. Desde ese momento poco ha avanzado en la discusión parlamentaria, pero mucha ha sido su repercusión pública, ya que entre sus artículos se contempla la adecuación de nombre y sexo registral e incorpora la identidad de género como variable en todos los sistemas oficiales de información estadística. Esto incluye el censo, la encuesta continua de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven la variable sexo. No obstante, el aspecto que ha generado mayor polémica es el que habilita los tratamientos hormonales integrales y las intervenciones quirúrgicas de adecuación parcial o total. A partir de esta ley, el consentimiento informado de la persona pasa a ser la herramienta para el acceso y no se exigirá una autorización judicial o administrativa para acceder a estos servicios. Para los tratamientos hormonales no se debe exigir la acreditación de la voluntad de intervención quirúrgica de reasignación genital, porque de hecho no tiene nada que ver. Las personas menores de 18 años deberán contar con la autorización de sus representantes legales para poder acceder a estos tratamientos. En caso de no tenerla, se prevén mecanismos para que los adolescentes no queden a la deriva y puedan acceder a los servicios de salud. Ha quedado presentado el tema. En el próximo bloque nos va a estar acompañando el doctor Daniel Márquez, es docente de la Facultad de Medicina, es referente para las poblaciones vulnerables de ACE y con él vamos a tener el primer acercamiento en el programa de hoy. @3356TNU es nuestro Twitter, allí se pueden empezar a comunicar a partir de este momento. Hacemos una pausa y ya venimos. Hablaremos de la denominada transición de género. Señores, son las 8 de la noche y 14 minutos y es un gusto recibir en el primer bloque de este programa al doctor Daniel Márquez, docente de la Facultad de Medicina y, como decíamos, referente de poblaciones vulnerables de ACE. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes dialogando esta noche. Todos estamos aprendiendo, todos estamos de alguna manera intentando ponernos en contacto con esta realidad. Y lo primero que yo quiero preguntar es si el abordaje, esto de la transición de género, es como se debería plantear, efectivamente, porque a veces uno, hasta a la hora de plantear cómo titular o cómo ponerle un nombre a la temática que va a tratar en estos asuntos, duda. Sí, yo creo que cada persona también tiene como un recorrido propio y también en eso se basa el abordaje. No poner rótulos y recetas a cosas que también tienen que ver con la propia identidad de las personas. En esto nosotros también somos como súper críticos a la hora que se plantea en general
estandarizar los procesos que tienen que ver con las trayectorias de cada persona. Exacto. Entonces, bueno, el género, la experiencia de género y también la forma de expresar el género son características que va construyendo cada persona y que tienen que ver con su entorno, con su familia, el lugar donde vive, el país, las leyes de ese país. Por eso también es tan importante focalizar en esta ley, ¿no? Porque esta ley también puede permitir a muchas personas poder expresarse más libremente. La ley que está a estudio del Parlamento ha tenido, o al menos públicamente se ha manejado, que ha tenido como un cierto nivel de, ¿cómo decirlo?, de parate. Se ha parado un poco la discusión, hay algunas dudas que allí parece ser ingresaron de nuevo en el debate y por lo tanto da la sensación de que se ha decidido, o al menos enlentecer, digamos, el proceso parlamentario. Hoy escuchaba, mientras venía para el canal, unas declaraciones del vicepresidente del INAU, Fernando Rodríguez, que, bueno, tiene dudas justamente con este proceso fundamentalmente vinculado con los menores de edad. Y él deslizó por allí un concepto que a mí me quedó me generó mucho ruido. Por eso lo planteo directamente. Él señalaba que la clínica indica que todos aquellos niños que han expresado en primera instancia su voluntad de transitar un proceso de cambio de género. Cuando hablamos de cambio de género no estamos hablando de la última instancia de este proceso, que es la reasignación de sexo quirúrgica, ¿no? Decía él, cuando hay un acompañamiento psicológico adecuado, la clínica indica que la mayoría o una gran parte de los niños que manifiestan esa necesidad, digamos que da marcha atrás y vuelve como a su situación original. Yo debo reconocer que no lo había escuchado esto. Sí, yo creo que cuando uno hace esos planteos, primero las dudas son bienvenidas y si desde cualquier lugar se tienen dudas, es responsable ir a la fuente real para poder descartar esas dudas. Pero también cuando uno tiene un lugar público tiene que ser responsable de las cosas que dice. Entonces también entiendo de que, bueno, mi profesión tiene mucho que ver con el abordaje de las personas trans, nosotros lideramos el abordaje a la salud de las personas trans. Y claro, genera mucho ruido esa afirmación, sí. Genera mucho ruido porque eso repercute en la salud de las personas. Las personas que están escuchando esa nota o viendo una nota también genera acciones en su salud. Y esa afirmación es falsa desde el punto de vista en el que, desde el punto de vista ético, no es para nada aceptable pensar que eso me suena mucho como a las terapias que se utilizan en Brasil y en otros países como de reconversión. Y que son muy peligrosas. Y que además están prohibidas por las organizaciones mundiales que trabajan en materia de salud. Y que hacen mucho daño a las personas. Y hacen mucho daño a la salud. Y bueno, cuando alguien dice así, esas cosas tiene que poder aseverarlas con estudios científicos. Ahora, con estudios científicos sí que sean asimilables a los sistemas de salud como el uruguayo, que es un sistema de salud basado en el primer nivel, en el acompañamiento. Nuestros números, que no son para nada despreciables, son un gran porcentaje de la población trans del Uruguay en total, son casi 300 pacientes que ya hemos visto, para nada muestran eso. Para nada muestran esto que esta campaña de desinformación que yo siento que se está haciendo en contra de la ley, que se dice que luego de la cirugía las personas se autoeliminan. Eso puede ocurrir en países que tienen otro sistema de salud que no son extrapolables al nuestro. Escuché palabras que realmente a mí me conmueven mucho y como profesional y como académico me hace sentir bastante mal. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo que los médicos mutilamos los genitales de las personas. No podemos hablar de mutilación a esta altura de la evolución científica y también desde un punto de vista ético. Mutilar implica separar una parte del cuerpo mediante la violencia, esa es la definición. Entonces también creo que aquí en esta campaña de desinformación se ponen cosas que hacen tendenciosas las acciones y que atentan contra la salud de las personas. Y tenemos el deber, y por eso agradezco la invitación, de poder acá despejar esas dudas y poder hablar desde el punto de vista de lo que tiene que ver con nuestra experiencia. Entonces, vayamos a esa experiencia que en definitiva, en principio no plantea cosas parecidas a esa afirmación que nosotros decíamos al comienzo, ¿no? Claro. Cuando, digamos, en muchos casos arranca muy temprano esto en la vida de algunos individuos, ¿no? Y para nada esto indica, digamos, que esto sea más temprano o más tarde, que vaya a tener una u otra trayectoria, ¿no? Es decir, ¿la experiencia qué indica en términos generales? Y la experiencia en términos generales implica bastante
es bastante variable, ¿sí? Creo que las posibilidades que tienen las personas de poder manifestarlo tienen que ver mucho con el entorno, con su familia, etc. Entonces, sí nos ha ocurrido que hay personas que, por ejemplo, viven con ese sentimiento, con su identidad, y no la pueden expresar porque no tienen las condiciones para hacerlo, o sin apoyo familiar, o también la convicción de que saber que plantear eso en la familia implica la expulsión de la familia. Claro. Y esos son números que están demostrados en el censo que realizó el MIDES de las personas trans, ¿no? Entonces, un gran porcentaje, si lo dicen en su familia, son expulsados de su familia, si lo dicen en el trabajo, si lo expresan, porque también es un derecho poder expresar la identidad. Y ahí es en la que trabajamos nosotros. En la salud también, mucho tiempo en la salud era un factor de expulsión, poder expresar la identidad. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho, pero por eso también es necesaria la ley, para que quede contemplado en blanco y negro. La experiencia del Zamboa es inédita en el país, sin lugar a dudas, y construyó mucho conocimiento, ¿no? Sí, eso para nosotros fue de mucho orgullo y nosotros realmente no nos imaginamos cuando comenzamos con esto. Nosotros comenzamos, y son las cosas que nos ocurren en la profesión, ¿no? Una persona trans fue a consultar, no le ofrecimos, yo siempre lo digo, no le ofrecimos desde el punto de vista específico del saber científico para aplicar a las personas trans, nada. Simplemente le ofrecimos empatía y eso generó que esa persona, que era lo que buscaba, básicamente en base a eso se construyen muchas otras cosas, le comentara a otra persona y a los 2 meses teníamos la consulta con muchas personas trans. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que tomar el guante y empezar a profesionalizar este saber y tuvimos que ir a experiencias a otros países, pasantías, formarnos, estudiar y también, eso siempre lo digo porque es súper importante, aprender con las personas trans, con sus trayectorias. En la academia, en nuestro trayecto por la facultad, no nos enseñaron cuáles eran las consecuencias, por ejemplo, de la silicona industrial. Y lo vimos en sus cuerpos. Claro. Y ese saber fue un saber conjunto que trajeron también ellas. Perdón, yo me animaría a decir, sin saber, sin tener idea, porque no pasé por la Facultad de Medicina, que el estudio de esta población, sus problemáticas específicas, en fin, cuestiones vinculadas a su salud, aparece poco o nada. Pero en el mundo aparece poco o nada. Y también eso, cuando hacemos revisiones bibliográficas, no hay muchos estudios a nivel mundial en los cuales veamos las consecuencias de la salud, de esto de que... ¿Y por qué pasa eso? También hay que cuestionarlo esto. Pasa porque siempre estas personas estuvieron expulsadas de los sistemas formales. Claro. Las personas cuando no pueden acceder al sistema formal, yo les decía, yo tuve la posibilidad de ser invitado a la comisión que está estudiando este tema en el Senado, y les decía, bueno, este es un problema que está sobre la mesa. Entonces, las personas, si nosotros les cerramos la puerta del sistema de salud, las personas van a acceder al sistema clandestino. Y eso es CTI y muerte. Y en el caso de no ser muerte, es vivir con discapacidad, porque los tratamientos son sumamente agresivos. Claro. Y hay un mercado clandestino que opera con esto, ¿no? Sí, que aprovecha. Que aprovecha esta situación, que tiene que ver con la inyección de silicona industrial, tiene que ver con la armonización clandestina en zona de frontera, tiene que ver con medicación de uso veterinario. Entonces, cuando empezamos a recibir esa realidad, nosotros dijimos, bueno, no, esto tiene que estar dentro del sistema de salud. Claro. Y nosotros estamos convencidos que la calidad y la expectativa de vida de las personas trans va a mejorar si está dentro del sistema de salud. Sí, claro. Y esta experiencia del Zamboa creo que viene a demostrar eso, que las personas se mantienen dentro del sistema si se respeta su identidad y si se respeta su trayectoria de vida. Claro. ¿Cuáles son, a ver, desde el punto de vista médico, los problemas o no que puede generar? Porque el debate está muy centrado, ¿no? en la hormonización temprana, bueno, ni que hablar que la última etapa de todas, que es, ¿no?, la reasignación de sexo quirúrgica, es como un gran monstruo ahí de 14 cabezas que parece ser que genera un miedo gigantesco. Pero vayamos a lo otro, lo más sencillo. ¿Por qué hay tanta mala información o hay tanto problema con esto que parece ser además... ya está probado que es inocuo para las personas y que es positivo en todo caso además para estas personas? Sí, yo creo que como todo medicamento genera acciones que por ahí no son deseadas, pero sin duda hay estudios que demuestran que mejora la calidad de vida cuando la persona puede expresar su género, ¿sí? Poder expresar cómo se siente y tener su expresión de género acorde a su identidad. Claro. Eso está más que demostrado. Ahora yo creo que, y lo que más me preocupa es cuando
el desconocimiento parte de algunos legisladores, porque tienen la responsabilidad de llevar la ley adelante. Poder construir la norma, ¿no? Claro, exacto. Entonces también ahí me preocupa. O cuando eso está infiltrado por algunas visiones religiosas, también me preocupa. Claro. Porque entiendo que la salud es un derecho, que es un derecho humano, ni que hablar, pero también es limitante de otros derechos. Claro. Si no estamos saludables no podemos ejercer ningún otro derecho. Y aquí hay mucha desinformación. Parece un poco extraño que cuando un legislador está planteando una ley, no piense que hay otro derecho superior al derecho que ellos están estudiando en este momento, que son los consagrados, por ejemplo, en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Claro. Y eso es algo que nosotros hicimos mucho énfasis. ¿Por qué? Y pongo este ejemplo. ¿Por qué una persona trans debería esperar los 18 años para poder tener algún tratamiento hormonal, por ejemplo, y una persona que no es trans, una persona cis, no lo tiene que hacer? En cualquier otra situación de salud, ¿no? Claro. Imagínense, en mi consultorio puede llegar una adolescente, golpear la puerta y pedirme un tratamiento de lo que fuera, y yo no estoy llamando a sus padres para eso. Porque si ese adolescente es maduro, para todos los adolescentes, incluidas las personas trans, esos derechos son asimilables al del adulto. Claro. Entonces ahí es como donde uno empieza como a decir, bueno, necesitamos la información, porque no puede ser que una ley que pretende ser inclusiva termine siendo expulsiva de estos adolescentes, claro, que es lo que pasaría, ¿no? Y también yo les pediría a los legisladores que se pongan en el lugar de quienes trabajamos con las personas en territorio y estamos en el consultorio. Cuando yo recibo un adolescente y entiendo que tiene la indicación de un tratamiento hormonal, yo no le puedo decir porque el legislador sancionó una ley, no, volvé cuando tengas 18 años. Porque ahí se le va la vida a ese adolescente. Claro. Se le va la vida. Porque además acabas de decir una cosa que es clave. Cuando yo entiendo que tiene digamos, las características como para iniciar un tratamiento de ese tipo. Y lo sacaría también... Que eso es, en definitiva, quien supuestamente tiene el saber necesario para... Y lo sacaría del saber médico, porque también aquí hay un equipo multidisciplinario y hay múltiples miradas. Pero lo grave de esto es que si el legislador pone una edad y yo a ese adolescente de 17 años le digo, volvé cuando tengas 18 años, le estoy abriendo las puertas al mercado clandestino, que es muy de fácil acceso. Y le estoy abriendo la puerta a descuidar su salud, porque las personas tienen redes vinculadas a este sistema clandestino. Entonces me parece un poco irresponsable plantear que cerrar el acceso a la salud por un rango etario. Acá, como en todas las otras cosas, se evalúa la madurez del adolescente y si tiene indicación, se lo indica. Claro. Y no creo que tengamos que hacer muchos más peros y poner cosas sobre la mesa que desinforman y no ayudan a la gente a cuidar la salud. Porque estamos hablando de una población, yo me dedico a poblaciones vulneradas, ya hace años que trabajo en esto, y le puedo decir que la población trans es la población más vulnerada de la vulnerada. Claro. Es inadmisible para la salud que una persona tenga una expectativa de vida entre 35 y 40 años. Eso nos debería dar vergüenza a todos. En un país que la multiplica por 2, por lo menos. Exacto. Nos debería dar vergüenza a todos. Entonces también ahí está que tenemos que aunar esfuerzos para que las personas puedan vivir más y que su identidad no condicione su expectativa de vida. Eso es grave. Estamos en un país de leyes de avanzada, en que hemos avanzado mucho en la salud estos últimos años, y esto creo que estamos en condiciones de dar un paso realmente grande para que esta población nos empiece a dar orgullo las políticas públicas que hacemos y que formamos hacia ellos. Digo, para seguir abonando en este sentido, y hablemos de la clínica de verdad, esa que ustedes ven permanentemente allí, y en el trabajo con muchos adolescentes a esta altura, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? Digamos, porque uno tiene que en algún momento hacer un corte y decir, bueno, ¿cómo fue? Sí. ¿Qué pasó? Yo siempre cuento esto que creo que tiene que ver con trabajar con adolescentes, ¿no? El no abordar las niñeces y adolescencias trans es muy peligroso. Y creo que los profesionales de la salud muchas veces terminamos haciendo esto. Bueno, viene una madre que plantea con su hijo, bueno, creo que mi hijo está viviendo una identidad o plantea sus dudas. Y por ahí la primera cosa que le surge hacer a ese colega es decir, bueno, es un niño, esperemos. Un adolescente, bueno, la adolescencia es una etapa de cambio, esperemos. Y cuando esa persona llega a ser adulto y no se realizó un abordaje, y no me estoy refiriendo a un abordaje invasivo. Claro. Me estoy refiriendo a un abordaje de tranquilizar a esa madre y decirle, mire, no hay ninguna enfermedad aquí, claro, los juguetes son para jugar, puede jugar con quien quiera, puede darle libertad a ese adolescente, a ese niño o a ese adolescente para que se exprese, ¿sí? No reprimir, porque los niños sufren mucho, los adolescentes, de esa represión. Seguimos mirando a los niños y a los adolescentes como
como objeto, sino como sujeto de derecho, ¿no? Sí. Esa mirada que decimos, bueno, ya, sí, ya crecerán. Te redoblo la apuesta. ¿Qué pasó? Te redoblo la apuesta. Muchas veces vemos a los niños como propiedad de los padres. Claro. Y no como sujeto de derecho. Como objeto y como propiedad de los padres. Esto probablemente escandalice a algunos. Y seguramente sí, pero... No, es decir, no, sí, claro, no son de mi propiedad y... Y yo creo que la experiencia también pasa un poco por ese lado. Si los padres que están mirando hoy este programa pudieran ver las trayectorias de estas personas, es muy difícil mediante ninguna técnica, pero peor de todas es la represión, inhibir la identidad de una persona. La identidad de una persona es algo que es de la persona y que se construye. Voy a utilizar una expresión a propósito, ¿no? No se cura. Claro. La identidad de una persona. Claro, porque no es una enfermedad. Claro, por eso digo. Básicamente. Pretender que hay procesos que pueden llevar a revertir esa situación es y también arcaico. Tenemos experiencias también en países donde esto se aplica, donde las personas sufren muchísimo. Yo atiendo a adolescentes, ¿sí? Y le puedo decir que los adolescentes que atiendo, que han vivido estos procesos como de represión y represión de los padres y muchas veces represión de profesionales, muchas veces intentan autoeliminarse. Claro. Y muchas veces lo logran. Y tengamos en cuenta el alto índice de suicidio que hay en la adolescencia. Nosotros tenemos que trabajar para bajar esos números que también son escandalosos. Claro. Entonces, el proceso es acompañar al adolescente y cuando esté preparado o preparada para empezar a asumir un tratamiento, lo empiece a hacer. Yo a veces me parece que se pone como la paranoia y a mí en momentos me preocupa, pero en momentos me parece hasta jocoso, que pareciera que las personas van al Samboa y bajan de la camioneta a ir a la escuela y dicen quiero cambiarme o quiero tomar hormonas, y no, hay protocolos, hay procesos, hay equipos multidisciplinarios, hay investigaciones, hay trabajo serio. Somos profesionales que nos dedicamos a esto con mucho gusto y también con mucha responsabilidad. Entonces las personas no están en manos de gente irresponsable, están en manos de gente que le gusta lo que hace y que lo hace desde un lugar de querer mejorar la salud de las personas. Pero además, aún así, aún sabiendo eso, la ley también digamos, incorpora algunas garantías, incorpora la presencia del juez, la presencia de un tutor, es decir, tampoco la ley es benévola, es decir, bueno, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Sí, exacto. Y creo que también yo me preguntaba, viniendo para el canal, justo pensaba y estaba con mis compañeros justo atendiendo en la policlínica y dialogábamos. ¿Por qué esto ha generado tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será porque no tenemos contacto con las personas trans? Porque se demoniza también a las personas en un discurso que muchas veces es de odio y es de discriminación. Y eso se siente. Yo le diría a las personas que se acerquen a las personas, charlen y vean que tampoco hay tanta diferencia en esto de vivir las experiencias, compartir trayectorias. Es súper importante. Entonces, creo que esos discursos de odio y discriminación que se ven y ahora son cada vez más potentes y cada vez más frecuentes. Yo miraba el Facebook hace poco y decía... Uno pensaría que tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Tendríamos que integrar, capacitar, informar, no excluir al que ya está excluido. ¿Esta experiencia de ACE ha servido para que el resto del sistema de salud acompañe o todavía hay también muchas resistencias desde, digamos, por ejemplo, del sector privado? Sí, yo creo que la ley esté sancionada también va a hacer que esta brecha entre el público y privado se acorte. Porque muchas de las personas que tienen sistema privado hoy se cambian para ACE porque es el único lugar donde son recibidas y atendidas y donde se respeta. Capaz que en muchos lugares sí ocurre, pero sí en ACE es el único lugar donde se hace un tratamiento integral con hormonización, posibilidad de cirugías, etcétera. Yo creo que hay esbozos de algún lugar en el sector público que nos están pidiendo formación, por ejemplo. Y yo creo que eso es muy valorable. Pero si lo dejamos así, a que sea voluntad de cada prestador, las personas dejan de perder la capacidad de elegir dónde atenderse. Porque si tu prestador no te brinda la prestación, vas a ir a ACE. Entonces me parece que también hay que respetar esa libertad de la usuaria y del usuario de atenderse donde quiera. Bueno, por ejemplo, la operación de reasignación de sexo solamente se hace en el sector público. Solamente en el público. Y solamente en el Hospital de Clínicas, donde se forman recursos humanos, en una alianza que tenemos el Hospital de Clínicas con ACE. Y desde ahí, desde esa alianza, es que trabajamos. Y acá también hacemos una apuesta muy grande, que es a la formación de recursos humanos. En la policlínica en la que yo atiendo, que es una policlínica de ACE, pero de Facultad de Medicina, se forman psicólogos, se forman estudiantes de medicina, se forman residentes, se forman posgrados, porque esto es la apuesta de seguir generando profesionales. Uruguay empezó un camino, con la experiencia del Samboa, de profesionales y sobre todo médicos y médicas más empáticos. Y queremos que
y queremos que ese sea el camino y seguir avanzando en ese camino. Creemos que una experiencia de un lugar en Montevideo no cambia la realidad de un país. No, claro. Por eso la ley también acá pone un énfasis en todos los prestadores deben prestar esta atención. Exactamente. Daniel, gracias por habernos acompañado hoy, es un gusto. Y en el próximo bloque vamos a hablar de lo más cotidiano, digamos, esto que hablábamos recién desde la medicina, desde la academia, bueno, traído un poquito más a la vida cotidiana, porque nos van a acompañar Marcela Pini, que es psicóloga, activista, muchos seguramente de los que están viendo ya la conocen, Agustín Cheda, que es integrante de Transboy Uruguay, y Patricia Gambetta, que es su mamá. Bien. Así que con ellos vamos a estar en el próximo bloque y vamos a abordar esta misma temática. Gracias por haber venido. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Un gusto. Pausa y ya venimos. Seguimos, señores, y es un gusto recibir a Agustín Cheda. Agustín, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Patricia Gambetta, gracias por estar acá también. Gracias a ustedes. Y Marcela Pini, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitar. Ustedes ya conocen esto que vamos a ver, pero los voy a invitar a ver un extracto, apenas, muy cortito, de un documental que ustedes generaron, que nos pareció muy, pero muy interesante con la producción, y decidimos cortarlo, editarlo un poquitito para poder mostrarlo. Sería precioso mostrarlo entero, pero no tenemos tiempo, así que lo vemos y después volvemos a la mesa. Lo que me costó crecer, no quería crecer. Capaz que por eso también no llegó al 1,60 m. Creo que pensaba que si crecía iba a perder un poco esa protección de mis padres, y esa transición al liceo, a la secundaria, fue como media caótica. A medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de que tu cuerpo es diferente. Y sobre todo en la adolescencia va cambiando de una forma que vos no querés que cambie. Sabía que era distinto, sabía que algo no estaba bien, pero ¿cómo encontrar la palabra justa que definiera lo que a mí me pasaba? Hay gente que piensa que no está bueno encasillar o ponerle títulos a las cosas. Pero si supieran la tranquilidad que a mí me dio definir lo que a mí me pasaba, ponerle un nombre a lo que a mí me pasaba, fue liberador. Una noche, cuando la mamá les lee un cuento antes de dormir, toda la noche, habla con la mamá y le dice lo que estaba pasando con ella. Una noche de cuentos, como todas las noches, cuando lo dijo a mí me sorprendió, pero mi primera expresión fue, bueno, hay que contárselo a papá. Entonces ella me dice, papá, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Le digo. Dice, tengo algo que decirte, ¿sí? Dice, yo soy nena. Y yo la miré y me río. Digo, no, ¿cómo vas a ser nena? Digo, si tú tienes pene y las nenas tienen vagina. No, papá, la panza de mamá se equivocó. Me dio un pene donde ves una vagina, pero yo soy nena y me llamo Sofía. Seas nena, seas varón, yo te voy a amar como siempre, va a ser mi hija o mi hijo. Se para en la cama, me da un abrazo y me dice, gracias papi, te amo. Ya está haciendo su cambio de vestimenta, ¿verdad? Y la estamos apoyando. En la escuela nos abrieron las puertas, se pusieron una entera disposición. La psicóloga habló con las maestras y eso, no hay problema, ya es Sofía, por suerte, en la escuela hoy. Y solicitamos el cambio de identidad, ¿verdad? Y ahora estamos en espera. Y vamos a seguir peleándola hasta lograrlo. Yo no sabía que ahí, cuando tenía 6 o 8, yo pensé que no había personas así igual que yo. Al principio no lo aceptaba, y después, bueno, a medida que lo vi sufrir y vi realmente la evolución que tuvo, como que fue maravilloso, porque descubrí otro niño y a medida que lo descubrí vi que era feliz. Comenzó la parte de 5 años, la etapa de primaria, ahí habían crecido nuevamente los rulos, pero ella empezó a angustiarse y venía angustiada hasta que un día íbamos en el auto con el papá
y nos dijo que realmente lo que sentía era que se sentía varón, que ella sufría porque quería ser varón, que la entendiéramos por eso. Un día se sentó conmigo en el cuarto y me dijo: mamá, si tú me querés, como decís, cortame el cabello, así me siento un poco más varón, porque ahí ya le habían crecido sus rulos. Me dijo: si querés, yo hago un esfuerzo y trato de ser nena, porque si te causo muchos problemas. A los 6 años la llevé a especialistas, la llevé a un endocrinólogo, el endocrinólogo era un grado 5, porque yo le pedí por favor que le hiciera todo, y le hizo todo y me dijo, pero no me dijo la palabra trans, me dijo: hay cosas que no tienen explicación. Y a partir de ahí lo llevé a un sexólogo, y bueno, y ella me dijo, Elo es trans. Para mí fue como que no lo escuché en ese momento. Estamos tratando de lograr el bloqueo hormonal, a ver si lo podemos lograr. Estamos viendo al psiquiatra, haciendo el psicodiagnóstico para que el psiquiatra dé el ok para derivarlo hacia el endocrinólogo y así hacer el bloqueo. Me empecé a dar cuenta que mi identidad de género y mi sexo biológico no concordaban cuando era muy pequeño, porque sentía cierta incomodidad con mi cuerpo. Siempre me dio señales de que él era diferente, simplemente que yo no me daba cuenta. Si bien lo veía diferente, pero no me di cuenta que era transgénero hasta que me lo dijo realmente. Sentía que el grupo de amigas que supuestamente tenía que estar con ellas, no me sentía cómodo. Yo quería jugar con los varones. Bueno, al principio mi reacción fue de negar la situación, ¿no? De shock también. Me costó entenderlo, más que nada aceptarlo, pero bueno, inmediatamente que me explicó lo que sentía, bueno, lo acepté y lo entendí. No sabía lo que era ser un chico trans hasta que me informé. Yo sabía que había nacido en un cuerpo de mujer, pero yo no me sentía en un cuerpo de mujer. Nunca me sentí en un cuerpo de mujer. Nunca me sentí una mujer, en un cuerpo de mujer. Vivir como un guerrero se llama este documental, y hay que tener el corazón bien duro si uno ve este documental y no entiende de qué estamos hablando, ¿no? Y sigue negando algunas cosas. Hay 4, 5, 6, no recuerdo, historias de amor. 4 historias. Que y son, la de Rodrigo, entonces son 5 en total. 5 historias, que son fantásticas. Voy a ir contigo, Marcela, porque cuando vos eras una niña, cuando fuiste adolescente, este asunto no estaba arriba de la mesa. Y seguramente estas cosas no pasaban y no era un asunto que en las familias se pudieran encontrar estas situaciones, ¿no? Y que lo debatiéramos en la televisión. Debe haber sido extremadamente difícil, complejo, ¿no? Cuando ves esto ahora, ¿qué te pasa? A mí me provoca mucha emoción. Hemos participado en diferentes actividades con Agustín en la Facultad de Psicología, y creo que la palabra hoy la tienen que tener las infancias y las adolescencias trans. Me parece que esto nos hace crecer como sociedad. Sin duda que yo tengo 45 años, que hace 30 y pico de años esto era impensable, pero no impensable el crecimiento en derechos solamente, sino impensable también para las propias trayectorias y para las propias personas, tener algún tipo de referencia con respecto a cómo se podía vivir siendo una identidad trans. Y esto me parece que hemos crecido como sociedad en la posibilidad, en la medida de que podemos ponerlo sobre la mesa, poderlo charlar, poderlo hablar, y que crezcamos en la posibilidad. Esto, básicamente en la posibilidad, me parece que es un logro sustantivo. Sin duda que aún nos falta mucho, y por eso una ley integral para personas trans. Claro. Transboy es un colectivo que obviamente une a las personas trans y a los familiares.
¿Cómo surge esta necesidad de juntarse y de empezar a hablar de estas cosas, de generar esto que acabamos de ver, que repito, es largo y ojalá está en YouTube, así que véanlo entero, que es una maravilla. ¿Cómo surge esto? TVU existe hace 4 años ya, lo conformó Rodrigo, que era el que veían hablando en el documental. El primero que habla. Es el primero que habla, claro. Sí, perdón. Era en un principio solo de varones trans. Hace aproximadamente un poco más de un año, ahí nos unimos nosotros como familias, porque vimos que existía como un vacío en el tema de familias y niñeces y adolescencias. Y bueno, la verdad que Rodrigo y con todo el colectivo nos abrió las puertas, siempre le decimos que le copamos el colectivo, porque ahora dejó de ser solo Trans Boys Uruguay, es Trans Boys Uruguay, niñez, adolescencias y familias. Conozco alguna madre de Trans Boys y son habladoras, ¿eh? Sí. Son habladoras, suelen copar el diálogo, así que... No, yo a mi hijo lo dejo hablar. Agustín, ¿cuándo empieza esta historia para vos? Para mí empieza más o menos cuando tercero de escuela, que es cuando los grupos de nenes y nenas se empiezan a separar, ¿no? Sí. Porque antes era como toda una masa de niños, ya que estás en tercero o cuarto se empieza a separar el grupo de las nenas y el grupo de los nenes. Yo me separaba para el grupo de los nenes y me mandaban para el otro, y yo creo que ahí empecé yo diciendo, algo no está bien, algo hay diferente. Pero yo creo que el nombre a lo que yo realmente sentía se lo puse en sexto de escuela. Yo encuentro un video de YouTube, una persona que era trans y explicaba lo que era ser trans. Y fue, esto es lo que me pasa a mí. Esto es esto, existe, no soy el único. Y bueno, que es como un denominador en común de lo que veíamos, ¿no? Todos creen que que esto me pasa solo a mí, ¿no? Claro, porque no se habla mucho. O sea, por lo menos antes de todo esto que estamos haciendo no se hablaba mucho. Entonces yo no sabía si existía alguna otra persona como yo. Gracias a ese video encuentro que realmente hay otras personas y empieza la batalla interna de yo aceptar que soy y cómo expresarlo para afuera. Claro. Que estuve 1 año y algo hasta que lo pude decir. ¿Y cómo fue? Y siempre digo lo mismo, mi hijo nos dijo llorando lo que le estaba sucediendo. Había un reality de Estados Unidos que se llama I'm Jazz, que es una adolescente trans, pero el reality lo hace desde que es chiquitita ella. Y bueno, y nos dijo que le pasaba eso, que se sentía que era un varón, pero te lo dice llorando, te desgarra el corazón. Yo lo único que imaginé en ese momento es para dónde agarro para poderlo ayudar. Es lo único que se me planteó en ese momento. ¿Cómo hago para ayudarlo? Para que pueda ser quien es. ¿Y cómo hablábamos recién con Daniel Márquez, lo importante que es esto, es el acompañamiento, ¿no? a la trayectoria de un niño, de un adolescente? Vos, además de ser una activista, Marcela, sos psicóloga. La centralidad que tiene acompañar, ¿no? y trabajar muy codo a codo en el acompañamiento, y no desde la perspectiva de la patología. Sí, claro. Que era lo que hablábamos al principio con Daniel. Soy psicóloga, soy maestranda en psicología clínica, soy docente, investigadora en identidades trans. Sí, claro, el acompañamiento es fundamental. Y justamente en esto, ¿no? Digo, yo cada vez que escucho a Patricia y digo, ¿cuánto cambiaría la realidad de las personas trans si las familias se incluyesen el diálogo, el habilitar, la escucha, independientemente de cómo siga esa trayectoria o esa identidad? Pero lo importante es porque creamos vínculos más sanos, mucho más sanos. La sanidad está en el vínculo, no está solamente en el cuerpo material, en el cuerpo carnal, está en la posibilidad de crecimiento de cada sujeto y de cada sujeta, en la posibilidad de poder decirse. Una persona, por eso es tan importante el derecho a la identidad. Claro. El derecho a la identidad es el primer derecho que como sociedad debemos de garantizarle a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, porque una persona es a partir de que puede decirse quién es, reconocerse quién es y que le reconozcan quién es. Hay una que a mí me parece muy interesante, una escena en la película
La chica danesa, en donde el personaje, el actor, en un principio transitando una masculinidad hasta que descubre que, bueno, que su identidad de género tiene que ver con esto de Lili, ¿no? Y puede expresarla, y deja de pintar en esa trayectoria. Y en un diálogo se le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no sos pintora? Dice, porque yo lo que quiero es ser Lili. Claro. Cuando no está garantizado el derecho a la identidad, a ser quien uno o quien una es, no hay otra posibilidad de ser. Claro. Y eso me parece que es lo que tenemos que poder entender todas y todos. Agustín, ¿y cómo fue después de ese año que te debatiste para, bueno, animarte a salir para afuera? Que en la familia ya vemos, Sí. imagino, rápidamente... Tuve suerte. Exacto. Tuve suerte. Pero claro, después hay que enfrentar la escuela, el liceo, el grupo de amigos en el barrio, en fin, la otra familia. Porque está esta familia que es la más cercana, que puede entenderlo de repente de manera fantástica, pero después hay otra familia, ¿no? Sí. A la que también hay que contar. La familia que no es de sangre. Pero, como te decía recién, tuve mucha suerte. Porque en realidad, en el momento que se lo digo a mis padres, me preguntan, ¿te querés cambiar de liceo? Yo en realidad les dije que no, porque ahí estaban mis amigos y yo quería que la gente me conociera como yo realmente era. Entonces, van mis padres a hablar con el director general del liceo y el director les dice que en realidad él no sabía de la temática, pero que quería aprender juntos y que me iban a abrir las puertas porque me querían y cualquier duda que ellos tenían me la hacían. Y así me abrieron las puertas, tuve mucha suerte. Mi grupo de amigos también, de hecho se enojaron porque no se los dije antes. Pero no, siempre lo digo, tuve... ¿Y en el liceo inmediatamente fuiste a Agustín? ¿O hubo ahí...? En el tema de la lista, no me podían cambiar el nombre por otros temas, porque todavía no tengo cambiado el nombre. Bueno, pero la cédula no necesariamente, digamos, tenés que tener el cambio de la cédula para que te nombren como vos querías que te nombraran. Que, claro, la lista es electrónica y depende de una base de datos en la que no podían cambiar el nombre porque era el nombre que dependía de la cédula. Entonces está. Pero lo que hacen es, antes de arrancar el año escolar, hablan con los profesores que voy a tener y les explican. Claro. Y ahí... a ver, tipo, los primeros meses siempre está el que leen la lista y como todavía no están acostumbrados, claro, lo dicen el nombre. pero se corrigen. Y ya después de eso es como algo tranquilo. Natural. Sí. Hablábamos, porque queríamos hacer foco en el programa de hoy, en el aspecto que ha generado más controversia de la ley, ¿no? Que es los procesos de hormonización, en fin, la transición, ¿no? De género. ¿Cómo fue el caso de ustedes para cuando decidieron que era un camino que querían transitar? AUS está nosotros no nos atendemos, no se atiende en ACE, se atiende en una policlínica privada y bueno, el médico tratante es una endocrinóloga, que es una de las que elaboró la guía de hormonización para personas trans acá en el Uruguay. Y bueno, AUS ahora hace casi un año que está hormonizándose en hormonización cruzada, pero hace 2 años y pico que ya está en un proceso. Primero, obviamente, tenía que sentir identificado y vivir como la persona que se identificaba para él darse cuenta realmente que era lo que quería. Y no todas las personas trans deciden hormonizarse. Claro. No es un requerimiento para ser una persona trans, ¿no? Pues hormonizarte o no. Claro. Bueno, y él decidió que quería y una vez que se evaluó que estaba en condiciones de comenzar la hormonización, se empezó con un control previo, por supuesto, exámenes clínicos, médicos y controles cada 6 meses y se le fue dando en forma gradual, no la misma dosis que se le da a un adulto, porque es adolescente. Claro, arranqué. Primero estuve casi un año tomando progesterona, que básicamente me cortaba el ciclo, entonces ya era un paso. Después de ese casi año en progesterona, el endocrinóloga dice, bueno, creo que estás listo para empezar con la testosterona. Y una ampolla, lo que se le da a un adulto,
Es una ampolla entera que son 250 mililitros. Yo arranqué con un quinto de ampolla, con 50 mililitros, y fui... ¿A qué edad? A los 15, casi 16, tipo 15 y medio. Y arranqué con 50, me di 3 inyecciones de 50, que son cada 28 días las inyecciones, 3 inyecciones y subí a 100. 3 inyecciones y subí a 150. Y estoy en 150 hace medio año, porque la endocrinóloga cree que no necesito más porque estoy a la par de mis compañeros. Yo a los 16 años no necesito la misma dosis que se le da a un adulto. Entonces, la última vez que estuve en la endocrinóloga me dijo que me iba a mantener en 150 y que el año que viene capaz que me subía a 200. Y después ya cuando cumpla 18 pasó a los 250. Uno se imagina, con la naturalidad que habla Agustín del asunto, ¿no? Y uno se imagina, imaginémonos que se lo hubieran prohibido, y que porque la ley pone un límite en los 18 años, de lo que hablábamos, ¿no? Estamos notoriamente, en el caso de Agustín, como en tantos otros, seguramente, digamos, hay una decisión muy consciente, muy reflexionada a esta altura, ¿no? Cuesta entender esta posición, ¿no? Sí, yo cada vez que lo escucho a Agustín me quedo maravillada, digo, ya te lo he dicho incansablemente. También yo a este discurso de Agustín quiero agregar esto de lo que tiene que ver con la autonomía progresiva de las personas, ¿no? Y lo que tiene que ver con la singularidad de cada situación y de cada momento, porque Agustín también tiene una familia que contiene, tiene un proceso vital que hace que sea Agustín con determinada edad y con determinadas necesidades para esa edad. Pero que este es el caso de Agustín, hay otras situaciones, hay otros casos y bueno, yo como psicóloga clínica además, creo que además hay que valorar la singularidad. Quizás este mismo proceso puede darse a los 13, puede darse a los 15, puede darse a los 16, eso dependerá de la relación que tenga el médico o la médica con también el usuario y la usuaria, porque cada caso es singular y es específico. Por eso a veces nos negamos también a hablar de, bueno, tal edad o tal no edad. Sin duda que esperar a los 18 años, cuando no se esperan en otro tipo de decisiones, en otro tipo... Estamos hablando de derechos, estamos hablando de trayectorias vitales, estamos hablando de felicidad de las personas, de viabilidad de las personas. Las personas son viables en las medidas que son felices y son quienes son y que pueden demostrar quiénes son. Y esto es fundamental. Yo iría incluso hasta más adelante. ¿Qué hubiera pasado? Saquemos a Agustín con un adolescente que manifiesta esto en su núcleo familiar y no tiene la contención que pasa en la familia de Patricia Gambett. Y automáticamente sabemos que existen y durante algún tiempo era la norma. Sí, claro, y desgraciadamente sigue siendo la norma. Digo, porque si observamos las trayectorias de las mujeres trans, tenemos un censo que dio de que entre los 14 y los 16 años viene lo primero, que es la primera exclusión institucional, que es la exclusión de la familia. La exclusión de la familia deviene otras desvinculaciones institucionales, automáticamente la desvinculación educativa, y eso tiene una proyección de vida en la cual esa persona, bueno, la realidad que tenemos hoy, en donde la expectativa de vida, básicamente, y me refiero a mujeres trans, porque también la experiencia y la visibilidad, y por eso me parece maravilloso que los varones trans se puedan visibilizar, porque también la testosterona, la hormonización invisibiliza lo identitario, y que haya una mamá que pueda contar la experiencia y que haya un varón trans como Agustín que pueda decir, bueno, yo en realidad me pasó esto, lo primero que tuve o que me iba a pasar era esto y después esto y después... Digo, hay una cosa que tiene que ver con la no normatividad de determinadas identidades y que se puedan mostrar y que se puedan decirse, porque eso también construye subjetividad en las familias, habilita a que otras familias digan, bueno, si Patricia pudo, ¿por qué en casa no vamos a poder? Otros niños, otros adolescentes. Sí, sumaron un montón de familias, ya tenemos como 30 madres y adolescentes en el grupo también. Y no ¿Cuántos son? ¿Los adolescentes? Nosotros
si no estoy mal, somos 35 por ahí. No todos los adolescentes que están en ese grupo, las mamás están acompañados en el grupo. por las mamás. Exacto. Hay muchos que los padres no están de acuerdo. Pero bueno, hablan entre adolescentes, ¿no? Claro. Pero por lo menos hay un grupo de adolescentes, un grupo de madres y un grupo general para las familias y para los adultos también, ¿no? Yo les agradezco que hayan venido esta noche, a los tres. No estaba pensado el programa para que cayera en el medio de un debate, porque hoy hay un debate, lamentablemente, en el Parlamento. Hay como una idea de ponerle un freno de mano a esto, habrá que ver. La idea era que este programa estuviera despojado del debate más coyuntural, sino mostrar fundamentalmente lo que está haciendo la gente de Trans Voice Uruguay. Así que gracias por haber venido, de verdad. Es un gusto. Y bueno, los pañuelos amarillos, por si hay algún distraído que apoyamos la ley. Exactamente, que no conoce el pañuelo, es porque es lo que identifica la lucha por la aprobación de la ley. Ahora te digo, la ley va a salir. Creo que hay voluntades muy potentes. No podemos ignorar una marcha de 120.000 personas diciendo ley trans ya. Me parece que eso es ignorar la voluntad del pueblo, de quienes reconocemos y sabemos, y no solamente identidades trans, porque no hay 120.000 personas trans en el Uruguay. Y eso habla de que en realidad los uruguayos y las uruguayas queremos una sociedad inclusiva, que no siga habiendo fragmentación, y en la medida de que todos y todos podamos tener acceso a los mismos derechos para todas las personas. Eso es lo que viene a plantear la ley integral trans, y bueno, quienes están por fuera y que a veces tienen una decisión, esta cosa de la decisión parlamentaria, no sé a qué le llamás debate, esto todavía sigue estando en la Comisión de Población y Desarrollo, no ha ingresado a ninguna de las dos cámaras. No ha ingresado al pleno de la Cámara, ¿no? Pero me parece que esa es la escucha que tienen que dar a 120.000 personas diciendo ley trans ya, y una cantidad enorme de miles de firmas que van a ser próximamente presentadas ante el Parlamento. Gracias a los tres por haber venido, de verdad, y repito la recomendación que hacíamos al comienzo del bloque: Vivir como un guerrero, de Lucas Santos. Es el documental del cual veíamos un fragmento recién. Se los recomiendo, búsquenlo, está en internet, está en YouTube. De Colectivo TVU, YouTube Colectivo TVU. Ahí está, y véanlo de verdad. Gracias por haber venido, a los tres. Gracias. Señores, nosotros nos reencontramos con ustedes el próximo viernes.